Este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Hay personas que nacen para contar historias y hay historias que nacen para cambiar a quienes las cuentan. Juan Pablo es de las dos. Un comunicador audiovisual con cerca de 18 años de experiencia, presentador, creador, pero también un padre que ha tenido que reinventarse, redefinir el amor y encontrar nuevas formas de estar presente para sus hijos, Samuel y Valeria. Y hoy no vamos a hablar de técnicas de storytelling, vamos a hablar de lo que pasa cuando la historia más difícil que te toca narrar es la tuya. Hoy quiero que abramos una conversación, Juan, desde lo humano, desde lo que está ahí en nosotros, desde probablemente lo que muchas personas no alcanzan a ver, desde ese lugar donde el liderazgo emerge, ese concepto que más que un concepto es una realidad a la cual nos vemos enfrentada por las experiencias de vida. Gracias, Juan, por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, Diego, por extenderme la invitación y darme la oportunidad de compartir aquí experiencias, de narrar esas historias personales y bueno, reconociendo que hay un poquito de nervios porque una cosa es ser el entrevistador y ya cuando uno pasa a ser el entrevistado, el cuento es otro. ¿Cuántas entrevistas has hecho en la vida? No, por Dios. Con decirte que el programa que más años presenté, que fue Capicúa, llegamos a 2,000 programas. ¿Cómo le parece? Y eran a veces 3 invitados por programa. Ajá. No, eso es así una cantidad de... O sea, más de 6,000 entrevistas ha hecho, no sé cuántas ha hecho en el otro rol de entrevistado. Y comencemos, Juan, por pensar que si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría el capítulo actual de tu vida? El capítulo actual, yo creo que se llamaría Saliendo del túnel. Saliendo del túnel, como que, o volviendo a brillar. Ajá. Creo que sería uno de esos dos. En todo caso, sería muy asociado como al renacer, como al volver a vivir, como al ser yo mismo de nuevo, por una serie pues de eventos que me han ocurrido y que sentí que estaba como una especie de túnel, que estaba como una especie de situación donde no era yo, donde podían pasar 1000 cosas a mi alrededor y yo a todo le decía sí, pero realmente no entendía qué pasaba ni a mi alrededor ni conmigo mismo. Entonces yo creo que ya podríamos decir que estoy como volviendo a ser yo, saliendo de ese túnel, volviendo a brillar, volviendo a vivir. Qué bueno. Y en ese túnel, esos momentos, o cuál fue el momento más complejo y difícil que te tocó vivir? Bueno, el momento complejo, pues lo que me llevó a esa situación. Ya cerca de 1 año y 5 meses soy viudo de un matrimonio que superó los 10 años de estar compartiendo, de estar viviendo y donde fruto de ese matrimonio pues llegan los 2 hijos como esa gran bendición, como ese gran regalo y uno pues no se lo espera, uno cree y uno habla del tema y uno se imagina que uno puede actuar de muchas cosas, pero lo que uno siente, pues uno no está preparado. Yo, por lo menos, pues puedo decir que uno, por más que crea estar preparado, no. Y no fue solo la muerte de Angélica, sino también la de mi padre. O sea, él muere en septiembre y ella muere en diciembre. Entonces, no estaba yo saliendo del dolor, del duelo de uno y luego viene el proceso con Angélica y ahí es ahí donde uno queda como en el limbo, diría yo. Entonces, muy desubicado, muy desorientado. Y ya después de este año y 5 meses es que como que por fin como que, ay, verdad, aquí estoy. Ay, sí, tengo 2 hijos, pero yo ya soy el responsable. Ay, tengo trabajo. Debo esforzarme por ese trabajo porque me encontraba en situaciones donde no producía. Entonces me sentaba en un escritorio y no hacía absolutamente nada.
y tenía la disposición, sabía que debía hacerlo, pero bueno, voy a hacer el boletín de comunicaciones de la reunión. Ponía la fecha y de repente me ponía a mirar así como al horizonte, miraba la hora y habían pasado ya 4 horas y no caía como en cuenta de eso. Entonces por eso lo que yo decía, como un túnel, como un lugar, como un limbo donde uno no sabía qué hacer. Entonces esa ha sido como la situación más difícil que me ha tocado enfrentar, diría yo, en mi vida. En tu vida. Juan, ¿quién eras antes de que esa historia te eligiera? Siempre me he considerado una persona jovial, alegre, espontánea, descachada, por no decir pues que divertida. Yo digo, a mí me reconocen por mis descaches, no por mis chistes. Y me gusta que sea así. Salgo siempre con mi cuentecito, con mi comentario, buscando sacar sonrisas. Un hombre curioso, una persona muy entregada a servir. Siempre me ha encantado hacer eso. Pero cuando ya uno empieza a vivir cosas que empiezan a afectar el entorno, que te desubican, que te sacan de tu zona, que llegan imprevistas, cosas que no sabes darle el manejo adecuado, entonces uno se va como opacando y se va uno como apagando. Juan, vamos a ese momento Sí. de ruptura, de pérdida. ¿Quién era ese papá antes de y quién es el papá posterior a la pérdida de Angélica? Bueno, yo podría decirte, Diego, pues que era un papá muy empeliculado con ese papel, que al principio reconozco no lo quería. O sea, si me devuelvo unos 20 años atrás, yo no quería ser papá. Ya. Tuve la experiencia de tener un hermano al que le llevo 10 años y me pareció que era muy complicado el tema infantil, el tema de los niños. No, fue mucho antes. A mí el tema es como el cálculo de los tiempos se me descuadra, pero el inicio de todo es que yo no quería ser papá. Tuve a mi hermano, al que le llevo 10 años, entonces mientras yo ya estaba saliendo a conocer el mundo y sus deseos, pues había que también hacerse cargo de él, llevarlo al jardín, ver sus pataletas, sus explosiones de emociones y todo eso. Y yo dije, ay, qué pereza los niños, qué pereza. Y luego, pues, ya estando en universidad, empiezan a aparecer oportunidades donde lo laboral siempre me dirigía como a los niños. Entonces no tenía trabajo y por ahí sale un trabajo en unas vacaciones recreativas para dictarle clases a los niños. Luego en la iglesia en la que me congregaba necesitaban a alguien que liderara el grupo de los niños y Juan Pablo, hágale usted. Entonces uno como a regañadientes, ay, no, ay, qué pereza. Pero al estarme mezclando con ellos, al irlos viendo, compartiendo, ellos le cambian a uno el corazón y le cambian a uno la visión de las cosas. Entonces fue presentando ya luego un programa, el que mencioné, claro, Capicúa, donde yo ya entrevistaba no solo a adultos, sino a pequeños, donde yo ya decía, ay, yo quiero los míos. Yo quiero vivir esto, yo quiero esta oportunidad. Entonces me empeliculé y lo anhelé. Ya empecé ya de pasar a no querer nada, absolutamente nada, pasé ya a desear, a anhelar. Entonces, claro, no quería hacerlo solo, pero no y quería que fuera algo muy especial. Entonces siempre mantuve esa idea de una familia. Entonces, la familia para mí significaba un trabajo en equipo. Siempre la vi, siempre veo y considero que la familia es puro trabajo en equipo y a mí me gusta ser parte de un equipo para aportar, para crecer y también para que me enseñen, para hacer las cosas juntos. Entonces, frente a la pregunta que me haces, Diego, pues diría que era un papá que estaba trabajando en equipo, aprendiendo a hacer ese rol de la mejor manera, muy contaminado de cosas, porque uno como papá primerizo vienen todos los opinólogos, las teorías y todo lo que uno ve y empieza uno a compararse
y cada vez me da cuenta que menos sabía. Entonces, uno entonces tiene que tomar su rumbo, su camino, sus decisiones, seguir su instinto. Y dentro de eso, pues, estaba este trabajo que se hacía como en equipo, donde teníamos un complemento. Entonces está mamá y está papá, y cada quien haciendo su rol de la mejor manera que se puede resolver. ¿Qué cambió? Pues que ya no tengo esa figura materna, ese calor, o no tanto yo, bueno, me perdona que me quiebre un poquito porque pues aún es un tema sensible. Claro. Y sobre todo cuando pienso en lo que los niños perdieron, porque uno que es grande, pues uno que es más racional, uno busca maneras, entonces uno va al psicólogo, va a las terapias, lee sobre el duelo, sobre todas estas cosas. Pero cuando pienso pues como en los niños, ya son los vulnerables, los que les cuesta entender algunas cosas. Entonces, sí, yo sigo siendo ese papá, pero digamos que con más responsabilidad, con más desafíos, con más retos, con más desubique. Porque por más que yo me proponga ser el papá número uno, por más que yo les dé como de todo mi amor, yo no puedo ocupar el lugar que ella tenía. Yo no, empezando que no vuelo a lo que ella olía, que es lo que más extrañan los niños, el aromita de ella. Claro. Entonces, un aroma cálido, un aroma rico, pues, yo a qué vuelo, a ver, sí, a la loción, pero también a calle, a sudor, a smog, a bicicleta. Entonces, no es el mismo olor, ella tenía su olor particular. La voz, los consejos, los cuentos, la forma en como ella leía, entonces es muy gracioso. Yo soy de medios, de televisión. Alguna vez monté un canal como para cuentos de buenas noches, como para contarle cuentos en pandemia a los niños, y por más cuenta chistes, cuenta historias que yo sea, ellos preferían las historias que les contaba mamá. Fíjate, Juan, que cuando te escucho, yo estoy del otro lado. Sí. Yo hoy estoy escuchando a un papá que, por supuesto, llora la pérdida de la mamá de sus hijos, ¿no? En- es muy significativo para mí hoy entrevistarte porque, al contrario de tus hijos, yo a quien perdí fue a mi papá, Sí. estando muy, muy pequeño, ¿no? ¿Cuánto tenías vos? Tenía 9, Ah, tenía 9 años. Y, y claro, en esa pérdida, también ahorita cuando decías, pues, a qué olía, y me remitiste, bueno, a qué olía mi papá, sí, es que es el ¿cierto? sentido Claro, más tenaz. claro, Uno huele y la mente lo lleva a uno a esos momentos. total. Los abrazos. Mi papá era un hombre que, si yo estaba dando televisión a mi Dieguito y me hacía fuerte acá, es decir, ese contacto físico, ese aroma, esa presencia. Cuando tú te enfrentas a ese momento de giro de tu historia, ¿qué recuerdas de ese momento? Cuando ya, bueno, está la pérdida, entiendo, la enfermedad de Angélica fue Ajá. una enfermedad que la fue deteriorando de a poco, pero ¿qué recuerdas ya cuando enfrentas esa realidad, ese momento en particular, y la situación con tus hijos? Entonces, cuando ya lo enfrento, pues entonces yo consideraba que era un papá que estaba haciendo equipo. Ahora soy un papá con más responsabilidad y también creo que podría decir que más sensible frente a la crianza, más sensible frente al escuchar a esos pequeños, más proactivo. Yo ya tengo que ser más chispa para poder proveerles a ellos, no solo en lo económico, sino obvio en lo que ellos más necesitan,
y es ese acompañamiento, ese estar presente para ellos, estar para lo que ellos me necesiten. En ese orden de ideas me tocó coger el celular y ponerlo lejos para evitar distracciones y estar con ellos, programar tiempos de juego, dejarlo mi trabajo como para otros momentos donde no puedan intervenir, no intervenga con el tiempo de calidad que yo puedo compartir con ellos. Entonces empiezo yo pues a enfrentar las cosas con mayor responsabilidad, eh, entregando mucho más de lo que antes yo consideraba que les estaba dando. Ujú. Pero digamos que antes se hacía y se hacía con amor y uno considera pues que estaba haciéndolo bien, pero era también una posición como muy, muy cómoda. Ajá. Ahora pues la situación lleva a que yo sea cada vez más consciente, más responsable, pues, porque es mi responsabilidad. No es la de mi grupo de apoyo, no es la de las abuelas, no es la de los tíos, son mis hijos. Yo fui el que decidió meterse en el cuento. Entonces, no sé, Diego, si Claro. te estoy respondiendo las cosas Sí, sí, como sí, son o si me no. estoy yendo para otros lados, porque son cosas como muy Está muy sensibles bien, ¿no? que Claro, también permiten como que uno se esté desahogando. claro. Entonces, no sé si No te, estoy por yendo acorde supuesto a la que, pregunta. por supuesto que sí. Pensaba justo cuando te estaba escuchando, como en ese momento de dolor. ¿Qué fue lo primero que pensaste como papá? Como que bueno, ¿y aquí qué entonces? Entré, como te digo, en un estado de limbo, en un estado de no sé qué hacer. Ujú. O sea, yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Ese estado de negación donde nosotros, yo en lo personal, esperaba otro desenlace de la historia, con mucho positivismo, con mucha fe, y las cosas no se dan como yo estaba Esperaba. esperando que se den, y Ujú. estamos trabajando para que fueran así, haciendo las cosas que nos estaban diciendo los médicos, haciendo todo, y de repente llega esto y ocurre el cambio. Entonces a mí me desubica por completo, Diego. O sea, yo solo pensaba en estar con los niños. Ujú. Ni siquiera estaba pensando en lo económico, y las deudas entonces empezaban a sumarse. Las cosas con el trabajo también como a perderse, y yo solo decía, no, yo solo quiero estar con ellos, pero no estaba midiendo que alrededor pues había muchas cosas que estaban pasando. Mi relación también con mi familia, con la familia de ella, con mi círculo de amigos. O sea, yo me encerré solo en ellos sin saber qué hacer, sin saber para dónde coger, sin saber qué era todo lo que se venía. Y apenas iba poco a poco haciéndome consciente de las cosas, también me asustaba. Claro. Porque entonces, claro, La incertidumbre de. ella Ujú. era la del presupuesto. Yo proveía, pero ella era la esquemática. Esto se hace así, así, o sea, Esto para esto, esto para eso, esto para para eso. esto, o sea, una mujer que era Ajá. ingeniera, súper estructurada, súper metódica. En cambio yo, el espontáneo, el loco, el teatrero, el presentador, el que simplemente se me olvidan las cosas. Alguna vez hice yo el presupuesto y estaba quebrando la familia porque no estaba teniendo en cuenta unos gastos. Para mí era como que hay que pagar el impuesto. Ah, sí, con ese extra que voy a hacer yo, que me van a pagar este evento, lo pagamos. Ella no, el impuesto hay que pagarlo porque ahorramos mes a mes tanto porcentaje, y cuando llegue el impuesto ya tenemos eso. En cambio yo era como no, eso llueve, eso cae del cielo. Entonces yo adquirir esa responsabilidad de ser ordenado, de llevar bien los gastos, de llevar bien el presupuesto, a mí al principio me empezó a asustar. Ujú. Eh, las vueltas, los asuntos legales también me empezaron a asustar demasiado. Entonces, con mucho miedo me enfrenté a todo, pero digamos que también empecé a buscar esa valentía que pensé que estaba perdida. Claro. Porque ya antes sí, claro, en los programas, en las entrevistas, en mi día a día, uno para dar consejos, uno está solo. Pero Ujú. cuando ya uno se enfrenta y uno ve que
que da dificultad, que duele, que no todo es color de rosa como uno creía. Entonces son las verdaderas pruebas que uno tiene que asumir. Claro, no se asusta. Entonces yo empecé a buscar esa valentía como de, listo, sí, hay que hacer. Y no puedo dejar que se pierda lo que se construyó y no puedo dejar que se pierdan estos dos pequeños que dependen ahora de mí y que su esperanza está en mí y que temen que yo les falte y yo puede que les falte en algún momento. O sea, Claro. ya la vida me enseñó que mañana yo puede que no Que es esté. efímera. Ujú. Exacto, mañana yo no sé si esté para ellos, pero que hasta las últimas instancias de mi vida ellos sepan que ahí estuve yo y que trabajé por ellos y que les di ese amor, ese acompañamiento que ellos necesitaban siempre. Juan, ¿qué parte de ti podría decir uno, podrías decir más bien tú, se rompió ante esa realidad de la vida? ¿Qué se derrumba en ti? ¿Qué se rompe? Ay, Diego, por Dios, tocaste un punto ahí muy sensible también porque justamente en este momento se rompió mi relación con Dios. Ujú, Yo nací en desde los 7, 8 años, desde la edad de Samuel, yo empecé a formar parte de una comunidad cristiana, ujú. una familia en la fe, a la que yo le debo todo, porque ahí formé mucho mi carácter, mis principios, mis valores, Tu liderazgo. mi Como, liderazgo, ujú, exacto. Todo comenzó con ese grupo de niños en claro. ese grupo infantil y conocí a Angélica, Ujú. viví muchas experiencias y vivía bajo la fe que le puse a todo este proceso de sanidad de Angélica. Entonces yo venía como con todas, yo no dudé ni un segundo que ahí podía ocurrir un milagro, que ahí algo podía pasar. Y quienes me rodeaban, pues también iban como en esa sintonía. Nunca hubo espacio para la duda, nunca hubo espacio de, es que ella se puede morir, porque esa puede ser la voluntad de Dios. Pues ciegamente nos metimos en que aquí se va a sanar. Se va a sanar porque somos positivos, se va a sanar porque la ley de la atracción nos va a traer la sanidad, porque estamos pensando Ujú. de esta manera, la causa y el efecto, o sea, todas las leyes se van a cumplir, sobre todo esas leyes espirituales, sobre todo esas promesas que encontrábamos en su palabra y demás. Pero resulta que no era como uno quería o como uno esperaba. Entonces, eh, Dios decide en su voluntad que no era como nosotros queríamos, era como Él quería y su propósito tendrá. Pero ¿qué causa eso en mí? Una serie de pensamientos, de emociones y sensaciones con respecto a la fe que yo digo, bueno, pues, ¿y qué sentido tuvo todo esto? Aún hoy sigo tratando de encontrar ese propósito, Diego, lo confieso, o sea, yo digo, no encuentro el propósito del por qué hay dos niños sin una mamá que extrañan, sin yo, que ese era el sueño mío, o sea, mi gran sueño era casarme y tener una familia. Y ya no tengo a la persona a la que tuve para poder materializar ese gran sueño y ese anhelo. Ah, no, entonces es que su voluntad es justa, santa y perfecta. Ah, justa, santa y perfecta. Entonces ese sufrimiento es perfecto. Sí, tienes que entenderlo. Eso me ha costado mucho. Entonces creo que esa parte de la fe estoy lidiando a hoy con eso, tratando de Ujú. encontrar el propósito del por qué Dios hizo eso, por qué Dios lo permitió, por qué estamos viviendo y qué propósito tiene la Ujú. muerte de ella y por qué pasan estas cosas. Ujú. Entonces creo que ese fue de los aspectos de mi vida el que se rompió, Claro, porque ya la relación cambió, claro. una relación de donde ya era de rabia, de enemistad,
luego pasé por un momento de aceptación, pero luego otra vez de confrontación. Entonces me la he pasado así. Entonces como que voy a él, vuelvo a mí, voy a él, vuelvo a mí. Entonces ya Bueno, esa ha resistencia a cambiado. aceptar Sí. esa situación. Fíjate que a veces puede tomarse más tiempo. O sea, tú lo dices desde el rol de esposo. Ajá. Yo lo digo desde el rol de hijo. Si yo me pusiera en tus hijos, que es la realidad que también tuve que enfrentar, por supuesto que mis primeros años de vida fueron ¿por qué? De hecho, un episodio anterior lo contaba, ¿por qué mi papá? Pues porque no el del otro, justo el mío, ¿cierto? ¿Por qué no aquel que está como más viejito? Fíjate, yo acabo de pasar una pérdida de un hermano y el mejor amigo de mi hermano venía de años difíciles también librando una batalla contra el cáncer. Pues que de hecho mi hermano lo que estaba esperando era la pérdida de su amigo. Y sin embargo falla el corazón de mi hermano y mi hermano trasciende el año anterior. Esto para decirte que cuando yo ya encuentro la realidad de mi hermano, claro, la acepto en medio de la dificultad y lo duro que es, pero muchos años de mi vida la pregunta era, ¿por qué mi papá? Mi figura del afecto, del cariño, se me fue. Sí. Con el tiempo entendí que la pregunta no era por el por qué. ¿Para Y tú lo qué? decías, el propósito está en el para qué. Y a veces no hay que dejar presionar la respuesta. Dios, el universo o en lo que vayas redescubriendo o conectando en tu vida seguramente te dará la respuesta en el futuro. Eh, Hoy podemos no entenderla, yo no lo entendía, Sí. pero con el tiempo entendí por lo menos qué significó la ausencia de mi padre en la familia que hoy tengo. Con mis otros 5 hermanos, bueno, hoy 4 vivos, y de mi madre que aún continúa viva. ¿Y qué ha Cuando significado? fíjate que lo que representó para nosotros fue mucha unión familiar, mucho respeto familiar, y dejar que mi papá ha seguido viviendo en la vida de mi familia a través de lo que nos dejó, de su legado. Ujú. Mis sobrinos es muy bello escucharlos. Yo tengo varios sobrinos y todos mis sobrinos, a pesar de que ninguno pudo ver a mi papá vivo, todos mis sobrinos conocen a mi papá. Ah, qué especial. Y lo conocen porque mi papá ha seguido vivo y ha seguido presente en la historia de nuestra familia. Y creo que por eso hablo de la unidad y de la unión, porque nos sigue reuniendo y convocando alrededor de esa familia, que era lo que él nos impulsaba mucho. Ujú. Y fíjate que cuando recuerdo pues este episodio también que te escucho y como que mientras escucho tu realidad, veo en mi caso a mi madre, Ajá. que también como tú tuvo momentos difíciles de quebranto, de quererse aislar, de llorar profundamente, de enfermarse físicamente en el tránsito, digamos, de ese duelo apenas natural, de que también el amor de su vida se le había ido y la dejó con nada más y nada menos que con Ay, con por 6 Dios. hijos, con una galladita más grandecita que el promedio actual de las familias. Sin embargo, cuando yo veo a mi madre, hoy si tú me preguntas con qué la identifico, con 2 características, valentía y servicio, Sí. porque mi madre no se ha dejado derrotar en medio de lo difícil que fue la pérdida de mi papá, en medio de situaciones de enfermedad que le ha tocado difícil, la última el año pasado, una cirugía de cáncer de mama, que la tienen que operar, que una vez termina las radioterapias, pues se encuentra con la pérdida de uno de sus hijos, que pues para quienes lo han experimentado dicen que es quizás uno de los dolores más profundos. Esto para decirte que tus hijos aún son pequeños, pero están leyendo en ti a ese papá. O yo soy un hijo agradecido con la mujer que la vida le permitió cumplir el rol de papá y mamá. Y ese es el hombre que se va edificando permanentemente. ¿Cómo te edificas como líder papá?
en medio de esa situación tan compleja, Juan? Es una situación donde sí, uno tiene que sacar ese liderazgo, tiene que sacar. Pues yo ando en esa dualidad, confieso, como te decía, Claro. la relación se quiebra, pero en el fondo sé que pues, esa relación debe restablecerse, porque como te decía, yo crecí y sané muchas cosas y sé pues que alejado nada podría ser, quizás más pegadito, ahí va a venir. Entonces, va a venir entonces a su momento y espero que así sea y que yo lo pueda aceptar, comprender y entender. Ujú. Así como tú me acabas de compartir cómo ocurrió con tu familia Sí, y ejercer el liderazgo al que he sido llamado. O sea, esta es mi verdadera empresa, ese mi propósito como persona. O sea, ese, como te compartía, mi sueño era tener una familia. claro. Entonces debo encargarme de seguir adelante con ese sueño, preparándome cada vez más como padre, aprendiendo todos los días, aprendo algo distinto. Yo no soy, presenté un programa de crianza consciente y cometía todos los errores y sigo cometiendo todos los errores de crianza con ellos, pero busco siempre la coherencia, o sea, que me vean como un ejemplo y que me vean como un papá coherente, porque yo no puedo decirles a ellos no se peguen y luego llegar yo y darle un golpe. O háblense bien y yo gritarles o hablarles feo. O decirles muchas cosas. O sea, yo soy el primero que tiene que dar el ejemplo. Ujú. Entonces busco que sea esa coherencia y que ellos puedan ver en mí un papá que si bien tiene responsabilidades laborales, tiene responsabilidades económicas y demás, que sí tiene una responsabilidad también mayor con ellos y es de orientarlos. Claro, en esta edad que tienen los dos, pues uno es el malo de la película, Claro. porque a veces a uno le toca cerrar ciertas puertas, poner ciertos límites y ya ellos empiezan a hacer valer su palabra, su opinión y su pensamiento y entramos en confrontación, pero aún así que ellos vean que uno escucha Ujú. y que uno atiende. Juan, ¿cómo experimentas esos momentos en que tus hijos te piden respuesta cuando tú también estás buscando una cantidad de respuestas en tu vida? ¿Cómo gestionas esa realidad? A nivel general, pues Sí, con con todo. tus hijos, pues específicamente en tu rol de padre. Yo aprendí algo en mi vida, es que si no se pregunto, Ujú. si yo como presentador, yo no me voy a poner a preguntar lo que no sé, o no me voy a poner a opinar ante una cámara, ante un público, lo que no, yo no sé. Y a mí no me da vergüenza reconocer que no sé. Ujú. Entonces, cuando ellos empiezan con ese querer descubrir, ese querer saber y ese querer que yo resuelva muchas cosas, hay algunas que yo se las puedo explicar, hay algunas que se las puedo descifrar, y cuando no, yo les digo, mis amores, no sé, no tengo la menor idea. ¿Qué puedo hacer? Permítanme, yo investigo y les comento. A Ujú. veces lo hacemos juntos. Entonces digo, venga, busquemos qué dice Internet, qué nos dice Google, qué nos dice ChatGPT, qué artículo encontramos. Miren, acá hay una enciclopedia. Miren, esta es la enciclopedia vieja de los abuelos. Ujú. Pues busquemos qué dice la enciclopedia vieja de los abuelos. Entonces busco como las herramientas que estén a la mano como para poder encontrar con ellos. Si la cosa está muy peluda, yo les digo, denme un tiempo y yo investigo y voy y pregunto con mis cercanos, con alguien que yo sé que de pronto Llama me a un puede amigo. orientar, llama a un amigo, exacto, dependiendo del tema. Y luego les digo, chicos, Samu, vale, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron con respecto a esto? Ya pregunté, le pregunté y le digo, le pregunté a fulanito, a peranito, y esto fue lo que me contó. Ujú. Entonces, Chévere. entonces no me da vergüenza admitir que no sé. Cuando tú que, digamos, eres comunicador, ¿cómo te hablas a ti mismo en los momentos difíciles, en general que uno tiene en cualquier dimensión de la vida? Me hablo diciendo, yo puedo, me hablo diciendo, no sé, pero lo aprenderé. Me hablo diciéndome frecuentemente,
todo problema tiene su solución. Entonces, ¿para qué me voy a estresar si tiene solución? Y si no la tiene, pues ¿para qué me estreso si no la tiene? Entonces, algo debemos hacer al respecto. Entonces, siempre me motivo mucho al intentar, al hacer. Si no funciona de esta manera, pues busquemos otra. Si no funcionó de esa otra, busquemos de otra. Llega un momento que también hay que aprender a soltar, que también hay que decir, no, hasta aquí llego con esto. Más bien entonces me enfoco en otro, voy para otro lado, voy por otro camino. Entonces, así es que me muevo. ¿Qué historia te has tenido que contar para seguir adelante? Historia que me haya tenido yo que contar. Para seguir para adelante en el día a día. Pues Diego, para más que una historia que yo me tenga que contar, me ha gustado nutrirme de otras historias. Okay. Me ha gustado inspirarte de ahí. Inspirarme en otros casos, en otras personas. Mucho libro de superación, mucho libro de cambiar el pensamiento, mucho libro del aquí, del ahora, mucho libro sobre el duelo, mucho libro sobre crianza consciente, crianza respetuosa. Entonces, compartir experiencias con otros, o sea, personas que también hayan tenido como alguna pérdida, hablar de cómo lo han hecho. Frente a lo que estoy viviendo en la fe, abrir mi corazón con otras personas y decirles, mira, me está pasando esto. Entonces, más que yo contarme yo una historia, es inspirarme en otras historias para yo seguir escribiendo mi historia. Qué bien. ¿Has tenido de alguna manera que cambiar la forma en la que tú entiendes la fortaleza, por ejemplo? Sí, yo pensaba que la fortaleza, que la persona fuerte, no había espacio como para la debilidad, o sea, no había espacio como para sensibilidad, como factores que demostraran lo contrario. Una persona fuerte puede tener momentos de sufrimiento, una persona fuerte puede tener momentos de debilidad, una persona fuerte, porque ahí luego es donde surge ese impulso o esa fuerza que precisamente le da esa característica. Entonces, yo antes no veía como cabida a esas cosas. Y pongo un ejemplo con respecto a mi forma de ser. Entonces yo decía, no hay cabida en mi vida para la tristeza. Entonces, yo no puedo estar triste. No, yo no puedo estar deprimido. Yo tengo que estar siempre alegre porque es que la alegría hace que de mi cerebro salgan todos estos neurotransmisores que me permiten estar en bienestar y eso compartírselo a otro. Entonces, no, yo soy líder aquí de jóvenes de esta comunidad, soy líder de profesionales, me tienen que ver siempre jovial, me tienen que ver siempre de esta manera para yo poder transmitirles y que ellos también puedan salir adelante. No, mis hijos tienen que ver un papá siempre sentado. Así lo concebía yo. Entonces no había espacio para la tristeza, no había espacio para la depresión. Pero lo que yo hacía era reprimir. Lo que yo hacía era guardar. Entonces, eso no me hace menos alegre. Claro. Eso no me hace menos fuerte. Entonces yo he cambiado ese pensamiento de permitirme y eso me lo enseñaron los niños. Y eso me lo enseñó la crianza, que hay que validar las emociones de ellos. Hay que validar las emociones de esos pequeños donde su cerebro apenas se está desarrollando y no entienden muchas cosas. Uno ya como adulto ya asimila muchas más y uno puede gestionar sus emociones. Y el que yo valide mis emociones, que pueda llorar, que pueda entristecerme, sí, que pueda caer quizás en una depresión, pero que pueda decir, yo aquí no me quiero quedar y que toma entonces esa fortaleza para poder salir adelante. Entonces yo digo, sí, creo que he cambiado mi forma de concebir lo que es la fortaleza, de decir que se vale pasar por cosas que precisamente uno puede decir que sí, soy fuerte frente a esto. Claro, me pasó esto, pero precisamente el superarlo es lo que me hace a mí fuerte. O sea, digamos, cargas en el equipaje eso como parte. Para ir entrando, digamos, en la etapa de cierre de esta conversación, ¿qué gestos hoy tienen un gran valor en tu relación con Samuel y Valeria? Gestos tuyos hacia ellos. Gestos míos hacia ellos que tengan un gran valor.
tiene mucho valor el que cada día les refuerzo, les reitero, les comunico lo mucho que los amo. Ujú. Antes uno lo hacía, pero no lo hacía instintivamente. Yo creo que pues podría ser también diario o algo, pero ahora yo digo que no les quepa la menor duda de que yo Qué estoy bonito. ahí, que los amo y se los digo durante el día y sobre todo en la noche. Ujú. Ese último beso, después de contarles el cuento, después de orar, después de contarles alguna historia, de mirarlos a los ojos y decirles lo mucho que los amo, que son capaces de hacer lo que ellos se propongan, como una capsulita y como Sí. para que ellos Ujú. tengan autoestima y darles un beso. Entonces, esos son como lo que yo más valoro en ¿Qué estos has momentos. descubierto en el poder simple de estar con ellos? Que cuando uno está, ellos cambian. Cuando uno está más pendiente del teléfono, del adulto que uno está atendiendo, ellos de alguna manera empiezan como a llamar la atención y reaccionan de forma explosiva. Pero cuando Ujú. uno realmente está, ellos sienten que el juego que les estás brindando es 100% para ellos, que la atención al mirarles a los ojos, que cuando te cuentan algo absurdo 1000 veces, uno sí los está escuchando, ellos cambian y se ponen hermosos, Ujú. lindos. Y no es que no lo sean, sino que de repente de repente te empiezan a sorprender con besos, caricias, expresiones, palabras que uno dice, ve, ¿y aquí qué pasó? Y eso surge porque ahí estuviste para ellos y con ellos. Juan, finalmente, si miras hacia atrás, ¿qué versión de Juan Pablo está emergiendo hacia el futuro? No, yo creo que la versión Mark 1000 o Ujú. 1000.2. Ujú. Yo creo que si algo a mí también me caracteriza es que lo único inmutable en la vida es el cambio. Y como personas es que estamos constantemente cambiando, ya sea por circunstancias difíciles o circunstancias muy agradables, por personas que conocemos hoy. O sea, estamos cambiando. Yo antes no podía vivir le decía yo a mi mamá, yo no puedo vivir sin mis amigos, no puedo vivir sin ellos porque mi pasión era quedarme con ellos contando chistes hasta la 1 de la mañana. Y yo decía, no, a mí no me pueden quitar eso. Y hoy en día, claro, los quiero, los adoro, guardo esos momentos en mi corazón, pero yo hoy en día yo ya prefiero estar no a la 1 de la mañana contando chistes, sino durmiendo al lado de mis hijos. Entonces, y así muchas cosas, uno va día a día como cambiando. Entonces, yo busco eso. Yo me considero un amateur de la vida y donde todos los días busco aprender y crecer. Entonces, pues, te digo que soy como la versión ya 1800 millones, yo qué sé. Juan, en ti se ve ese papá que tiene una lucha quizás igual o muy similar a la tuya. Quizás en ti, en esta historia que hoy nos cuenta, se ve esa mamá que tiene una historia igual o similar a la tuya. En ti se puede estar viendo un hijo que experimenta, digamos, en ti también esa situación. ¿Qué te gustaría a ti que tus hijos recuerden cuando piensen en ti? Que a pesar de los momentos difíciles, se puede salir adelante, que piensen en la resiliencia, Ujú. que piensen en que hay oportunidades, que la vida nos da oportunidades y hay que aprovecharlas y que vean que papá estuvo siempre luchando, buscando lo mejor para ellos, con todo el amor, el tiempo y las ganas. Ujú. Es que vean eso. Juan, si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, gracias por aceptar esta invitación. No, Diego, gracias a ti por el espacio y pues por permitirme aquí
a abrir el corazón. Muchas de las preguntas que me hiciste, pues nunca me las habían planteado, nunca las había respondido y bueno, este fue el espacio como para reflexionar y aprender. Qué bueno, gracias, porque también la vida nos va abriendo nuevas oportunidades y pone en el camino también a personas y seres humanos que llegan a apoyar. Que ese corazón también se alimente de esos seres que han llegado para seguir acompañándote y seguir construyendo esa familia. Quizás no la que soñaste, pero es la familia perfecta en la que hoy estás llamado a habitar este planeta. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, gracias a ustedes por escuchar, por ver este podcast, pero en especial por compartir este conocimiento con aquellas personas que tú sientes el llamado de hacerlo, con aquellos papás a quienes hoy rendimos homenaje en el lugar donde estén, presentes o que han trascendido, aquellas mujeres presentes o ausentes que son mamás. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Hasta un próximo episodio. Este es el podcast de Diego Salazar.